tiene otra versión, que es una versión en la cual solamente se lleva a utilizar una sola lista, pero tenemos que ir haciendo diferentes movimientos para poder llevar a cabo el ordenamiento. Entonces, bueno, vamos a la otra pantalla donde tengo la presentación y aquí tenemos 4, 8, 5, 2. Vamos a tener un pequeño marcadorcito que nos va a ir indicando cómo está este asunto. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es ir recorriendo e ir checando cómo vienen los valores. En el momento en el cual nosotros encontramos un valor que esté fuera de orden, por ejemplo, aquí que nosotros tenemos el 8 y el 5 orden, entonces vamos a extraer uno de ellos, que es el 8, y se genera aquí una especie de hueco, una especie de vacío. Y ese vacío nos va a servir para que nosotros podamos llevar a cabo la inserción del otro número. Entonces, acá cuando tenemos 4, 8, 5, 2, digamos, sacamos el 8, queda este hueco, y en ese hueco, entonces, viene la sustitución por el 5. Y ya tenemos 4, 5, 8, 2. Entonces, acá que tendríamos el 8 con el 2, nuevamente vamos a tener un hueco, y entonces viene la sustitución, y así es como estaría avanzando para llevar a cabo el ordenamiento que nosotros tenemos. Son dos mecanismos diferentes del algoritmo, pero al fin y al cabo nos están llevando a cabo la misma solución. Entonces, bueno, vamos a ver el código del insertion sort. Para esto vamos a estar utilizando la lista ligada, la normal que ya tienen. Y vamos a hacer aquí el algoritmo correspondiente para que vean cómo es que trabaja. Vamos a utilizar la versión con swap porque es una versión mucho más fácil de entender con el agujero y que van a ver que es mucho más rápido que el bubble sort que teníamos. Entonces, bueno, abran su proyecto, comenten la parte del bubble sort para que no se vayan a mezclar y tengan cada ejemplo por separado. Y vamos a tener aquí nuestra lista en la cual estamos colocando los números. Desde luego vamos a tener la transversa para mostrarlos inicialmente en desorden. Luego vamos a tener cantidad para saber la cantidad de elementos que tenemos. Y aquí unas variables de apoyo. La variable i, la variable posición agujero y la variable dato. Ok, bueno, entonces abran su proyecto, comenten lo de bubble sort, adicionen esto y ahorita bajamos a la parte donde está como tal ya el algoritmo. Profe, ¿está compartiendo? A ver, creo que quité una pantalla. Sí, supuestamente estoy compartiendo la de mi código. Es que... ¿Sí la ven? No, yo no la veo. A ver, voy a compartir de nuevo. Y dejo de compartir la otra para que no vaya a haber problemas. Ok. Entonces... ¿ya la pueden ver? Ya, profe. Sí. Ok. Bueno, entonces ahí está el main. Tenemos la adición de la lista ligada. Vamos a hacer la transversa. Vamos a declarar estas variables que nos van a servir de apoyo para el algoritmo. Y más abajo está el algoritmo. Ahorita le bajo.
Cuando ya lo tengan, avísenme, por favor. Listo, profe. Muy bien. Bueno, vamos al algoritmo. Tengo dos versiones, pero vamos a utilizar la versión que tiene Swap por ser más eficiente. Es más pequeña. Tenemos esta de acá, pero es un poquito más complicada. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos acá. En primer lugar, vamos a hacer un for que vamos a ir de 1 a la cantidad que nosotros tengamos. Y vamos a tener un índice que se llama posición agujero. Posición agujero va a tener el valor de i. Y luego tenemos aquí nuestro ciclo while. El ciclo while quizá les parezca un poquito extraño, pero no es tanto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si la posición del agujero es mayor que 0 y adentro de mi lista, en ese índice de la posición de agujero es menor que mi lista en la posición del agujero -1, es decir, que si ese número es menor que el número que se encuentra atrás de mí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer entonces un intercambio. Si se fijan, esto nos recuerda un poquito al bubble sort. Nada más que lo estamos manejando conceptualmente diferente porque no tenemos que ir haciendo todos los pases que vimos durante el bubble sort, sino que ese while que tenemos ahí es lo que nos está actuando como el segundo recorrido, pero es muchísimo más eficiente al ser más pequeño. Entonces estamos haciendo el intercambio. ¿Por qué? Porque el que está atrás de mí es más pequeño, entonces pero yo soy más pequeño que el que está atrás de mí, entonces tenemos que hacer el intercambio como tal. Y luego vamos a actualizar posición agujero. Posición agujero -1. Es decir, que estamos retrocediendo en un lugar para poder entonces llevar a cabo verificaciones desde la nueva posición de intercambio que hicimos. Vamos a ir imprimiendo la transversa para ir viendo cómo se van haciendo cada uno de esos movimientos y después del for, bueno, ya se imprime la transversa final. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que hacemos? Que vamos recorriendo esa lista, vamos checando si alguien adelante de mí es más grande, si es más grande, entonces hacemos el intercambio y luego en lugar de tener que hacer tantos recorridos como en el bubble sort, lo que hacemos simplemente es que la posición del agujero, es decir, el que estamos checando, lo retrocedemos en 1 para que se pueda llevar a cabo de nuevo las verificaciones desde esa posición después del intercambio y no tener que estar haciendo pases y pases y pases y pases. Ahora, si se fijan, esto también es una ventaja y es de que nuestro ciclo while no tiene que empezar siempre desde el inicio, sino que nuestro ciclo while, cuando estamos en la primera posición, bueno, sí arranca ahí, pero luego va a arrancar desde la posición 2, luego desde la posición 3, desde la posición 4 y así sucesivamente. Entonces, en cada nueva vuelta que hacemos, tenemos que hacer menos verificaciones. Y eso también nos está ayudando a tener una pequeña mejora en términos de eficiencia. Ok, entonces, bueno, aquí está el código. Cópienlo. Cuando ya lo tengan, avísenme por favor.
Ok, cuando ya lo tengan, ejecútenlo y van a ir viendo cómo se va haciendo el intercambio de los valores hasta que queda la lista totalmente ordenada y que requiere menos pasos que el bubble sort. El bubble sort eran muchos pases y pues eso nos llevaba a que tardara mucho. Este es más eficiente. La misma cantidad de números, la misma lista, la estamos resolviendo mucho más rápidamente. Y pueden ir viendo dónde se están llevando a cabo los intercambios. Profe, una pregunta. Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué la línea 3 y 4 son iguales? Creo que igual las últimas dos, ¿verdad? 1, 3, 7. Parece que no hay cambios ahí. Es porque hace el Sí, ciclo, pero como no detecta cambios, pues lo marca y hace otra vez el ciclo y ahí sí detecta un cambio, ¿no? sí, exacto. Y las últimas dos es por la impresión de la 66, porque en la 63 la transversa que imprime ya está ordenada y la 66 es como nuestra impresión de la transversa final. Por eso aparece dos veces también la última. Y la primera sí es por eso, porque hasta que hace su segunda vuelta empezó ya a detectar el primer cambio, que es donde está el 7. Bueno, pruébenlo con otros números. Pueden cambiar los números que están ahí o adicionar otros y ver cómo funciona. ¿Dudas? ¿Todo bien? No, profe, de momento yo no tengo dudas. Ok. Perfecto.
Bueno, vamos con el siguiente, que es el Selection Sort. Este realmente es muy sencillo. También hay una versión que utiliza dos listas, una versión con una sola lista, pero la idea es la siguiente. Tenemos nuestra lista desordenada y tenemos la lista ordenada. Entonces, de la lista desordenada, nosotros la vamos a recorrer y vamos a encontrar el más pequeño. Una vez que ya tenemos el más pequeño, lo mandamos a la lista ordenada. Pero aquí sí desaparece de la lista desordenada. Entonces, digamos, tenemos 4, 8, 5, 2. ¿Cuál es el más pequeño? El 2. Entonces, el 2 se viene para acá y lo eliminamos de esta lista. Entonces, ahora nos queda nada más 4, 8, 5. Entonces, ¿qué tenemos? El más pequeño es el 4. Entonces, el 4 lo mandamos para acá y lo eliminamos de la lista. Luego tenemos nada más 8 y 5. ¿Cuál es el más pequeño? El 5. Entonces, el 5 lo mandamos para acá y lo quitamos de esta lista. Y bueno, ya nada más nos queda uno. Pues, ¿cuál es el más pequeño? Pues el único que queda, que es el 8. Y entonces, el 8 lo mandamos para acá y lo eliminamos de la lista. En el momento en el cual queda vacía esta lista, pues ya quedó ordenada la otra. Entonces aquí tenemos 2, 4, 5 y 8. ¿Ok? Entonces, vean, es muy fácil de implementar este. Simplemente tenemos que ir haciendo recorridos. Obviamente, la eficiencia es una eficiencia normalita, no es de los algoritmos con más alta eficiencia, pero sí es uno de los algoritmos más fáciles de implementar. Ok, ¿dudas de cómo está funcionando? ¿Dudas? A mí se me fue el internet hace ratito. Me perdí creo que la parte donde... Bueno, ahorita mencionó que aquí hay dos listas y que una contiene los números, pero que después ya no los guarda y los pasa al área verde, ¿no? Sí, exacto. Entonces la anterior almacena, tiene dos listas por separado y en uno los tiene desordenados y en otro los tiene ordenados, ¿no? Bueno, más bien los va ordenando. Sí, tenemos la lista desordenada, que es la roja, y la lista ordenada, que es la verde. Al inicio, la verde está vacía y de la roja la recorremos y encontramos el que es el menor. Ya que encontramos el que es el menor, lo mandamos a la verde. Es decir, lo insertamos en la verde y lo borramos de la roja. Entonces, nos queda ahora 4, 8, 5. Encontramos el menor, que es el 4. Lo mandamos a la verde y lo eliminamos de la roja y nos queda 8, 5. Encontramos el menor, que es el 5. Insertamos en la verde, borramos de la roja y nos queda el 8, que obviamente al ser el único, pues es el menor. Entonces lo insertamos en la verde, lo borramos de la roja. Cuando la roja queda vacía, significa que ya la verde quedó ordenada. Es la manera como funciona. No sé si tengan alguna duda con relación al selection sort. ¿No? No, profe, creo que no. Ok. Bueno, el selection sort tiene también su versión de una sola lista, que es esta que tenemos acá. Entonces vamos a tener un marcador de posición y vamos a ir recorriendo. Entonces empezamos con nuestro marcador en el mero inicio y buscamos cuál es el número menor. Entonces, si el número menor no es el número que se encuentra donde está el marcador, vamos a hacer un intercambio entre ellos dos. Entonces, digamos, aquí tenemos 4, 8, 5, 2. Entonces, ¿cuál es el menor? Es el 2. ¿Es el que está en el marcador? No, los intercambiamos. Entonces, el 2 se viene para acá y el 4 se viene para acá. Y ahora ya tenemos 2, 8, 5, 4. Y movemos nuestro marcador. Y entonces, a partir de donde está el marcador, hacemos lo mismo. Buscamos desde donde está el marcador cuál es el menor.
Entonces, ¿cuál es el menor? Es el 4. ¿Está en la posición del marcador? No. Entonces hacemos intercambio. Y nos queda 2, 4, 5, 8 y movemos el marcador una posición. Entonces ahora tenemos aquí el 5 y el 8. ¿Cuál es el menor? Es el 5. ¿Está donde está el marcador? Pues es como si hiciéramos un intercambio con sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, realmente no hay intercambio y pasamos entonces el marcador una posición. Ahora únicamente queda el 8. Cuando queda solamente un elemento, pues ese elemento es también el menor y es como si hiciéramos un intercambio con sí mismo o quedara igual y entonces ya ahí finalizaría. Entonces cuando el marcador llega al final, tenemos la lista ordenada, 2, 4, 5, 8. Así es como funciona el selection sort utilizando solamente una lista. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Profe, Ah, en el código, perdón que te interrumpa. En los dos selection sorts son con dos códigos distintos, o se puede hacer ambos con un solo código. No, son dos códigos distintos. Ok, Sí, obviamente es un código diferente cuando usamos dos listas a cuando usamos únicamente una. ok. Gracias, profe. Sí, de nada. Entonces, bueno, vamos a ver selection sort. Bueno, si quieren pueden comentar lo del anterior para que no lo pierdan. Vamos a utilizar desde luego también el swap. Y aquí tenemos nuestra lista. Hacemos la transversa inicial para mostrarla en desorden. Variables de apoyo y J y min, que vendría a ser el índice del mínimo. N, que es la cantidad de elementos que nosotros tenemos en la lista. Y J nos van a servir como variables de control para los recorridos que vamos a estar llevando a cabo. Entonces, bueno, copien esto que tengo en pantalla y ahorita vemos la parte de los fors.
Me avisan cuando esté, por favor. Listo, profe. Ok, bueno, vamos a los fors, que es donde está lo interesante. Tenemos dos fors, el for de i, que va a ir recorriendo desde 0 hasta antes de n-1. Luego vamos a tener i min, que nos va a servir para indicar el índice del menor. I min lo estamos inicializando con i, para que en la primera vuelta, obviamente el menor sea el 0 y después empiece a buscar a partir de ahí si hay algún otro menor. En la segunda vuelta, o sea, cuando nuestro marcador va avanzando hacia la derecha, empiece a partir del 1 a ver si hay algún nuevo menor y después así sucesivamente con cada uno de ellos. El segundo for, el for de J, es el que se va a encargar de recorrer de la posición donde está y hasta el final buscando si hay algún menor. Entonces, bueno, el asunto es muy sencillo, simplemente ve si mi lista en la posición J es menor que mi lista en la posición del índice menor. Si es así, actualizamos el índice menor a la posición J. Y entonces ya con eso hemos identificado al nuevo menor hasta ese momento. Una vez que hemos salido del ciclo for de J, bueno, pues ya tenemos dos cosas. Tenemos la posición del marcador que está dada por i y tenemos la posición del menor que hemos encontrado hasta ese momento que está dada por i min. Entonces procedemos a hacer el intercambio con el swap. Y esto, bueno, pues se va a estar repitiendo. Y de esa manera es como hacemos el ordenamiento con este algoritmo.
Cuando lo tengan, avísenme, por favor. Ah, ya lo tengo, profe. Bien. Entonces vamos a ejecutar. Y aquí tenemos. Bueno, no hice las transversas. Si gustan pueden hacer mi lista punto transversa para que vayan viendo los intercambios. Pero bueno, aquí vemos que ya tenemos la lista ordenada. Vamos a hacer eso para que sea más fácil de poder visualizar qué es lo que está sucediendo. Entonces, después de cada swap, vamos a ponerle una transversa. Y aquí lo tenemos. Entonces pueden ir viendo cómo se busca el menor se intercambia con la posición. Ahora la posición es el 15, el marcador, el menor es el 3, entonces se hace el intercambio. Ahora el marcador es el 7, es el mismo, no hay cambio. El marcador estamos avanzándolo. 19 con el 11 es el menor, se intercambian. Luego el 19 con el 15 es menor, el 15 se intercambian. Y ya al final tenemos 1, 3, 7, 11, 15, 19. Ok, ¿dudas de cómo funcionó? Profe, este fue el primer selection sort, ¿verdad? El que hace 2 listas. No, ese está trabajando con una sola lista. Ok. Sí, si se fijan, nada más tenemos a mi lista. Nada más tenemos una. Ok. Gracias, profe. Sí, de nada. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, entonces les voy a poner un ejercicio. Y este ejercicio va a ser la versión con 2 listas. Recuerden que si desean crear otra lista, no tienen que hacer otra clase lista ligada ni otra clase nodo. Lo único que tienen que hacer es adicionar mi lista 2. Porque pues ya la clase lista ligada existe, lo único que tenemos que hacer es 2 instancias de ella. Entonces van a tener mi lista, que podría ser la lista desordenada, y mi lista 2, que es la lista ordenada. Acuérdense que en la lista pues tienen el mecanismo para poder ir adicionando elemento tras elemento tras elemento, y también ya tienen todo lo necesario para borrar algún elemento en particular. Entonces el trabajo que tienen que hacer es muy sencillo. Aquí tendrían a mi lista con los números desordenados. Aquí tendrían a mi lista 2. Y ya nada más es adicionar, adicionar, adicionar para que siempre se coloque al final de la lista. Esto pues ya es algo que ya hemos hecho con la lista ligada sin problema. Lo único nuevo que tienen que hacer acá dentro de main, no como función de la lista ligada, es buscar el menor, buscar el más pequeño, que eso no está nada complicado. Entonces ya que lo encontraron, este valor lo obtienen, adicionan ese valor a la otra lista, y a este que acaban de encontrar como el más pequeño, lo borran. Ya también tenemos el código para borrar.
Entonces no deben de tener ningún problema en solucionarlo. Entonces ahorita en el ejercicio les voy a poner eso, que hagan el selection sort, pero en la versión con 2 listas. Muy bien, entonces vayan parte por parte. Primero concéntrense en resolver el encontrar al más pequeño de la lista desordenada y ya después, bueno, pueden empezar a incorporar todo lo demás.